Bien, entonces habíamos visto el método de los nudos. ¿Qué se acuerdan de lo que hablamos la clase pasada? A ver, ¿quién recuerda? ¿De qué trataba esta metodología para resolución de reticulados en el plano? Es Consistía este método. un método donde tenemos que tener una fuerza de datos y no más de dos incógnitos. Ajá. ¿Y básicamente en qué consistía? en tomar un punto o nudo Para como y referencia. de ahí, claro, y de ahí empezar a resolver. O sea que era un método basado en el equilibrio de nudos. ¿Está bien? De eso se trata. ¿Sí? Se plantea equilibrio en un nudo. ¿Está bien? Bueno. El ejercicio propuesto es el ejercicio 4.2F de la guía, donde ustedes tienen ahí la siguiente armadura. ¿Sí? Tenemos las barras AB, BE, BD, AD y CD. ¿Sí? Están vinculadas en los puntos A y C. ¿Sí? Si bien ustedes pueden observar que en el punto A y en el punto C tenemos dos vínculos del tipo fijo, ¿sí? Rápidamente uno puede decir no lo podemos hacer porque tenemos, si tuviéramos que calcular las reacciones, dirían que no lo pueden hacer porque tienen 4 incógnitas. De todos modos, el método nos permite empezar por aquellas partes de la estructura o de la armadura donde nosotros tengamos algún dato y a partir de ahí avanzar. ¿Está bien? Así que no se preocupen por ese tipo de vinculación que tienen. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si tenemos que encontrar el esfuerzo interno, ¿sí?, que se produce en cada barra, ¿sí?, ¿por qué nudo empezarían ustedes? Por el nudo E. Por el, Por el nudo E. Sí, señor. Podríamos empezar por el nudo E, dado que en el nudo E tenemos una fuerza dato y solamente 2 barras que son las incógnitas. Entonces, rápidamente vamos a realizar el diagrama de cuerpo en libertad, o el diagrama de cuerpo libre de ese nudo E, de concurrencia de la fuerza de 3 kN y de la barra BE y de la barra ED. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo en libertad, la fuerza dato en rojo y las 2 barras que son incógnitas, ¿sí?, representadas por sus 2 vectores, los vectores de las fuerzas de esas 2 barras que son incógnitas. ¿Sí? Como dijimos, el sentido es supuesto y lo podemos definir mediante la realización del polígono de fuerzas. Planteamos equilibrio de fuerzas en el nudo. Recordemos que el nudo, el polígono, perdón, tiene que ser un polígono cerrado. ¿Bien? Y ahí tenemos nuestro polígono de fuerzas que nos da el sentido de las fuerzas en las barras. Bien, la fuerza en la barra BE, que es la barra inclinada, sale del nudo y la fuerza correspondiente a la barra ED se dirige hacia el nudo. ¿Sí? Entonces, gráficamente podemos llevar esos sentidos al nudo en el gráfico, ¿sí?, al nudo E del gráfico de la estructura reticulada, y tenemos que la fuerza BE tiene ese sentido y la fuerza en la barra ED tiene ese sentido. En sus extremos opuestos, es decir, en el nudo B, la barra EB tendrá ese sentido y en el nudo D, la barra ED tiene ese sentido. La fuerza en la barra ED tiene ese sentido. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se acuerdan? Sí, profe. sí, Perfecto. Bien, vamos entonces al planteo analítico rápidamente.
planteamos las ecuaciones de equilibrio estático en el nudo E. Sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales. Para ello vamos a encontrar la longitud de la barra BE con la intención de poder trabajar con las proyecciones, ¿sí? Porque acuérdense que son proyecciones en los dos ejes, horizontal y vertical. Calculamos la longitud de la barra BE, que mide 1,5 metros, mediante una ecuación de Pitágoras, de ese triángulo rectángulo que se forma entre las barras EB, ED y BD. ¿Sí? Con el dato de la longitud de la barra, planteamos sumatoria de fuerzas, una ecuación de proyecciones en el eje vertical, y tenemos ahí nuestra ecuación. ¿Sí? Son todas proyecciones verticales. Quienes intervienen, la fuerza de 3 kN que apunta hacia abajo, según la convención, es negativa. La proyección de la barra BE se dirige hacia arriba, ¿sí? Se dirige hacia arriba, que es igual al seno del ángulo entre la barra BE y la barra ED. ¿Sí? El seno de ese ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es la barra inclinada BE. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, de aquí podemos despejar la barra BE, o la fuerza, mejor dicho, en la barra BE, que vale 5 kilonewtons, y es positiva. ¿Sí? Ese es el sentido. Habíamos dicho en la clase pasada que si la fuerza sale del nudo, implicaba que la barra estaba traccionada. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza en la barra BE es de tracción, la fuerza interna a que está sometida la barra BE es de tracción. ¿Bien? ¿Algún comentario, ingeniero? No, está perfecto. Profe, yo no termino de entender esto de tracción y compresión. O sea, cuando decimos esto, nos estamos refiriendo en el nudo. Siempre No, hablamos en el nudo. en la ¿Sí? barra. Hablamos en el nudo, qué es lo que después le sucede a la barra. ¿Sí? El planteo de fuerzas, ¿sí? El equilibrio lo hacemos en el nudo. ¿Está bien? Mira, si vos te fijas ahora, la barra B, y te olvidas de todo lo que está ahí circundando, ¿no es cierto? De la fuerza, de todo. Esas dos fuercitas que se encuentran serían las que equilibrarían a dos fuerzas externas que estarían realmente traccionando, porque la realidad son los efectos externos. Claro. Igual y contraria que va hacia abajo. Y en el otro punto lo mismo. Entonces, la barra se resiste a eso, porque si no se resiste, no hay equilibrio y se corta. ¿Me explico? Se acaba todo. Todo esto es siempre y cuando haya una resistencia. Entonces, internamente se generan esas fuerzas, pero nosotros tenemos que interpretar entonces, digamos como en código, de que eso es que al alejarse del nudo, nos da la interpretación que es la otra fuerza que la está traccionando en realidad la barra. Eso es todo. O sea, el concepto es de lo que está ocurriendo afuera. Afuera se está traccionando. Y adentro aparecen esas fuerzas que le tenemos que dar alguna semántica, alguna forma, para decir qué es lo que está ocurriendo afuera. Eso es todo. Mira, un poco, no sé quién preguntó, Nair. Mira, un poco a lo que decía el ingeniero Bernardo, ¿no? Ustedes recordarán del teórico que nosotros podemos descomponer una fuerza, ¿sí? Según una serie de direcciones. En este caso nosotros tenemos dos direcciones. Bien, tenemos la dirección de la barra BE y la dirección de la barra ED. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Nosotros lo que hacemos es descomponer. ¿Quiénes son las que
las que tienen que absorber el esfuerzo. ¿Quiénes son las barras que tienen que absorber ese esfuerzo en el nudo E? O sea, La- serían el EB y la Bien. ED. Bien, esas dos barras, nosotros tenemos aplicada la fuercita de 3 kN en el nudo E. A ese nudo E concurren esas dos barras, BE y DE. ¿Está bien? Esas dos barras deben ser capaces de soportar el esfuerzo de los 3 kN. Por lo tanto, quiere decir que nosotros podemos descomponer esa fuerza de 3 kN en esas dos direcciones. ¿Qué quiere decir descomponer? Expresar esa fuerza externa de 3 kN en dos componentes. En este caso, una que va a pasar por la barra BE y otra fuerza que va a pasar por la barra ED. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces quiere decir que si yo represento de alguna forma a las componentes de la fuerza, todavía no estamos calculando la fuerza en la barra, simplemente estamos descomponiendo, expresando esta fuerza de 3 kN en sus dos componentes, según esas dos direcciones. Quiere decir que vamos a tener una fuerza así y una fuerza en ese sentido. ¿Me siguen hasta ahí? Esas serían las dos componentes de la fuerza de 3 kN. Es decir, fíjate vos, esta fuerza horizontal que será la barra ED, vamos a poner acá ED, ¿sí? Solicita a la barra ED. Y esta fuerza inclinada EB, ¿a quién solicita? A la barra B. A la barra EB, perfecto. Vuelvo a repetir, estas dos fuerzas son las componentes de esta fuerza vertical de 3 kilonewtons. Ahora bien, yo puedo expresar o trabajar con esas dos componentes o con la fuerza vertical, como lo hemos hecho. Bien, es decir, lo que tenemos que hacer ahora son las fuerzas que equilibran a esas dos fuerzas o a esas dos componentes. ¿Me explico? ¿Cuáles son esas fuerzas que equilibran? Estas fuerzas que hemos encontrado acá, la FBE, que nosotros vemos acá, y la fuerza, la otra fuerza horizontal que ya la vamos a determinar. ¿Me explico? Estas Sí, dos profe. fuerzas son las que están solicitando a la barra. La fuerza inclinada, EB, es la que está solicitando a la barra EB. ¿Y cómo la solicita? Si vos te mirás, si te fijas en el gráfico, acá en la pizarra, está traccionando la barra EB, ¿o no? En el nudo E. Esa sería la acción externa, ¿me explico? Sí, sí. Esa es la acción externa. Esta fuerza EB, ¿sí? Componente de la fuerza de 3 kN, está solicitando externamente a la barra EB y la está traccionando. ¿Me explico? Sí, profe. Y acá yo puse mal esta fuerza, la ED. Es del otro lado, en realidad, pero Claro, sus sentidos están bien, porque ahí está. ¿Sí? Esa sería la acción tal cual. de la horizontal de la fuerza de 3 kN sobre la barra ED. ¿Sí? La acción sobre la barra ED es una compresión, es la acción externa, lo que le está haciendo la fuerza a la barra ED. Bien, lo que vamos a hacer ahora enseguida es determinar esa reacción que equilibra, que compensa a esa acción externa. ¿Me explico? Sí, profe. Como decía el ingeniero recién, lo que nosotros tenemos que fijarnos es justamente en estas componentes que son las acciones externas, lo que le Claro. está sucediendo externamente a La las fuerza barras. esa,
la fuerza esta de 3 es reemplazada por esos otros dos valores que están en azul. O sea, o existe una cosa o existe la otra. Por eso es que EB y ED son las componentes. Es decir, si yo trabajo con las componentes, no trabajo más con esa suerte resultante que descompuse. Claro, Entonces, claro, es un que es poco una para forma que de ustedes... decir. Claro. Esa fuerza de 3 kilonewtons sería la resultante de esas componentes que no se dan, se da la fuerza directamente. Entonces ustedes, en vez de trabajar con la de 3, es como para que vean físicamente por qué esa valla sale traccionada y por qué la otra sale comprimida. Porque nosotros la descomponemos en esas mismas direcciones de la valla. Y entonces así, conceptualmente, es más fácil verlo y darse cuenta por qué está traccionada o comprimida esas vallas por la acción de una fuerza que en realidad está vertical. Y decir, che, ¿cómo se hace, cómo se interpreta que esta fuerza que es vertical en un nudo a una valla la comprime y a otra la tracciona? Entonces, ¿nosotros qué hacemos para explicarlo? Descompusimos la fuerza esa de 3 en las otras dos direcciones. Y ahí vemos entonces que son externas al nudo y son la acción externa. Entonces, la interna se opone. Eso es todo. Exactamente. No hay más que eso. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, yo por lo menos lo entendí. Bárbaro, bárbaro. El resto, esta es la profe. explicación, ¿sí? Del por qué Sí, sabemos profesor. o por qué decimos que una fuerza está en tracción o en compresión, es esto, ¿no? Nosotros descomponemos la fuerza externa y esa fuerza externa se transforman en tantas componentes existan o direcciones haya en ese nudo, ¿bien? Entonces vemos acá que la fuerza EB tracciona la barra y la fuerza ED comprime externamente, ¿no? Disculpen la redundancia, pero comprime a las barras. Entonces lo que uno determina ahora con las ecuaciones son vamos a decir, las reacciones, ¿sí? Es decir, cómo reaccionan las barras al esfuerzo externo aplicado. ¿Bien? Y sabemos que la barra EB está traccionada, y fíjense, si aplicamos la ecuación de equilibrio estático en el eje horizontal, la barra ED está comprimida. ¿Bien? Profe, Sí. o sea, mi pensamiento siempre es que la reacción siempre va a ser el efecto contrario a la fuerza externa, digamos. Si le está traccionando, Claro. se va a comprimir la barra. Ojo, ¿no? La acción externa es la que solicita. La reacción es la oposición, nada más. Es como reacciona la barra a la carga externa aplicada. Cómo se comporta. Claro. ¿Sí? Se opone al esfuerzo externo. ¿Bien? Cuando uno encuentra el Sí, esfuerzo sí. de tracción, que son dos fuerzas que se alejan, ¿verdad? Son dos fuerzas opuestas y que se alejan. En cambio, adentro de la barra, eso mismo significa dos fuerzas opuestas. ¿Está Que se claro? acerca. Que se acerca. Claro, claro. Es decir, la barrita se Las de está afuera, oponiendo al cuando es efecto tracción, externo. claro, es al revés. La interpretación ahí es al revés. Si es de afuera, se alejan y es tracción. Y si es de adentro, se acercan y es tracción. Tal cual. Claro. ¿Queda claro, chicos? Es importante esto, es importante que puedan entenderlo hoy. Sí, ¿Sí? sí. Bárbaro. Gracias. Bueno, ahí tenemos entonces el planteo de la ecuación sobre el eje horizontal y encontramos las fuerzas tanto en la barra BE y en la barra ED. Y la barra ED está comprimida y la barra EB está traccionada. Ahora bien, ¿por dónde, para continuar encontrando esfuerzos en barras, a qué nudo irían? Al nudo B. Al ver. Tal vez. Al nudo B, sí señor, porque solamente tengo dos barras incógnitas y tengo dos datos, ¿sí? Una que acabamos de encontrar y una fuerza que es dato del problema. No puedo ir al nudo D porque si bien tengo un dato, tengo tres barras y solamente dos ecuaciones de equilibrio estático, dos ecuaciones de proyección. Vamos al nudo B. Entonces planteamos el diagrama de cuerpo en libertad de ese nudo B. Tenemos las dos fuerzas dato y las dos fuerzas incógnitas, la fuerza FAB en la barra AB
y la fuerza FBD en la barra BD. Bien, si hacemos un polígono de fuerzas de ese nudo B, vamos a encontrar los sentidos. ¿Sí? Ahí tenemos el polígono de fuerzas, vemos que la fuerza en el nudo BD va hacia el nudo, apunta hacia el nudo, y la fuerza FAB sale del nudo. Podemos ver que el nudo, la fuerza en la barra BD es de compresión, y la fuerza en la barra AB es de tracción. Bien, lo vamos a determinar analíticamente. Ahí tenemos las fuercitas colocadas en el nudo B, en el nudo D, ¿sí? Y la fuerza en el nudo A. Bien, entonces dijimos que si la fuerza sale del nudo, está representando una tracción. Externamente la barra está traccionada, ¿sí? Y la barra BD está comprimida, ¿sí? Lo que ustedes ven ahí son las reacciones, ¿no? Son las reacciones de la barra a la acción externa. Bien, planteamos las ecuaciones de equilibrio y tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ahí tenemos la ecuación. La proyección de la fuerza BE, ¿sí?, sobre el eje horizontal, que es el coseno de ese ángulo, del ángulo entre la barra BE con la horizontal, menos la fuerza FAB que va hacia la izquierda. No tenemos otra fuerza que produzca proyección horizontal, de modo que podemos despejar de aquí la fuerza FAB, y vemos que la fuerza FAB es de 4 kN y es de tracción. Analicen bien la ecuación. FB no debería ser negativa. ¿A dónde? O sea, la sumatoria de las fuerzas en X, FB no debería ser negativa porque va hacia abajo. Sí, No, creo que sí. no, porque es la proyección horizontal. Ah, La claro. proyección Horizontal es horizontal positiva. de la fuerza FBE es hacia la derecha. Ah, bien, bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Ahora sí, cuando veamos la proyección vertical, es hacia abajo, pero como ahora estamos analizando las proyecciones horizontales, la proyección horizontal de la fuerza FBE es hacia la derecha y es positiva. Analizamos la ecuación de proyecciones sobre el eje vertical, ¿sí? Y tenemos que la fuerza de 6 kN es hacia abajo, es negativa, por la convención de signos adoptada. La fuerza BD, que corresponde a la fuerza en la barra BD, incógnita, es hacia arriba, menos la proyección vertical de la fuerza PE sobre el eje vertical. ¿Sí? Por el seno del ángulo que forma la barra PE con la horizontal, tenemos que es hacia abajo, ¿sí? Y de acá podemos despejar la fuerza en la barra BD, la barra vertical, y vale 9 kN y es de compresión. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿Hasta aquí? ¿Algún comentario, Bernardo? No, está bien. Adelante nomás. ¿No hay dudas, chicos? Bueno, finalmente, ¿qué nos queda? El nudo D. No, profe. ¿Sí? Finalmente nos queda el nudo D, donde nosotros podemos resolver los esfuerzos en estas dos barras sin calcular las reacciones. ¿Bien? Vamos a resolver el nudo D. Rápidamente. Planteamos equilibrio, el diagrama de cuerpo en libertad del nudo D. Tenemos las dos fuerzas que son datos, la FBED, la FBD.
y la fuerza incógnita en la barra AD y en la barra FCD. Realizamos el polígono de fuerzas y podemos obtener los sentidos de las fuerzas. ¿Sí? La fuerza horizontal en la barra CD concurre al nudo D, ¿sí? Podemos ver que es de compresión, y la fuerza en la barra AD sale del nudo, por lo cual tenemos que es de tracción. La barra AD estará solicitada a tracción y la barra CD estará solicitada a compresión. Aquí tenemos las indicaciones en el gráfico. Y vamos al planteo analítico. Sumatoria de fuerzas verticales en el nudo D. Tenemos que FBD, ¿sí?, es hacia abajo. La fuerza en la barra vertical BD es hacia abajo. Ya es conocida, es dato. La fuerza, la proyección vertical de la barra AD, que es incógnita, es hacia arriba. Y aquí podemos despejar la fuerza en la barra AD, la barra inclinada. ¿Sí? La proyección vertical se obtiene como el coseno, el seno del ángulo que forma la barra AD con la horizontal. ¿Sí? La fuerza FAD es de tracción. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Y finalmente nos queda la ecuación de equilibrio sobre el eje horizontal. Del mismo modo, FCD, que es incógnita, apunta hacia la derecha, positiva, menos la proyección horizontal de la fuerza en la barra ED, que apunta hacia la izquierda, que es dato, menos la proyección horizontal de la barra AD. ¿Sí? La proyección horizontal es el coseno del ángulo entre la barra AD y la horizontal. Y aquí podemos despejar FCD, la fuerza en la barra CD, que vale 16 kilonewtons y es de compresión. ¿Dudas, chicos? No, profe. No, No, profe. profe, por ahora. Perfecto. Bueno, Bernardo, ¿alguna No. duda? ¿Alguna duda, algún comentario? No hay comentario. Bueno, tengo otro, antes de plantear el otro método, tengo otro ejercicio un poquito más complejo, ¿sí?, que me gustaría veamos. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta que no sé si tiene mucho que ver con el práctico, pero de todas formas no entiendo bien por qué. En algunos Sí. reticulados, cuando uno, bueno, los resuelve, nos da que algunas fuerzas que tienen las barras son nulas. ¿Qué significa eso? ¿Que Quiere decir podría no que estar la no, barra? claro, podría ser, sí. Al no estar solicitada por una fuerza, esa barra no está trabajando. ¿Bien? Bien, Eso quiere decir. Que no está solicitado, no está trabajando, se podría reemplazar, obviamente, se podría no colocar, pero todo depende de la aplicación, ¿no? bien, gracias, profe. Bueno, acá tengo el otro ejercicio que les iba a mostrar, un poquito más complicado.
no difícil, pero un poco más complicado. Bueno, el otro ejercicio propuesto es el J, ¿no? Y ahí ya tenemos un reticulado ya no tan simple, ¿no? Porque tenemos otras inclinaciones, más barras de diferentes tamaños. Entonces, fíjense todas las barras que hay que determinar, ¿no? No las vamos a nombrar todas porque no terminamos más. Pero hay que determinar los esfuerzos en todas las barras, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por dónde empezarían ustedes? Por el Por el nudo Punto A. A. Nudo A, porque tiene solamente 2 barras. Exactamente, empezaríamos por el nudo A. Bien, realizamos el diagrama de cuerpo libre y equilibrio en el nudo A, y ahí tenemos nuestro nudo A. Fíjense que la mecánica es la misma, ¿no? Es plantear un diagrama de cuerpo en libertad para colocar las fuerzas que conocemos y las desconocidas, realizar un polígono para poder visualizar los sentidos, y luego aplicar las dos ecuaciones de equilibrio estático para fuerzas concurrentes. No hay más que eso. Pueden variar las formas, los tamaños, pero no vamos a salir de esto para este tipo de ejercicios, ¿no? Es agarrarle un poco la mano a la metodología, luego entrar a jugar con los ángulos, a aprender a calcular los ángulos, porque a veces están ahí medios enmascarados, ¿no? Y es un poquito más complicado calcularlos, pero no difícil. ¿Está bien? Entonces, realizamos el diagrama de cuerpo en libertad mediante un polígono de fuerzas a escala. Siempre traten de trabajar a escala para obtener un gráfico realista, real, ¿sí? Y tenemos los sentidos de las fuerzas en la barra AB y en la barra AC, ¿sí? Tenemos una fuerza que vale 1,8 kips o kilolibras, es lo mismo, ¿no? Son unidades inglesas. 1,8 kips o kilolibras es lo mismo. Bien, planteo analítico. Acá en todo el ejercicio no le puse las flechas a todas las barras porque se me superponían mucho y tenía que hacer un gráfico muy grande para poder poner las flechas. Solamente le puse las flechitas a estas barras. Después ustedes gráficamente lo pueden hacer en sus carpetas tranquilamente. Entonces, el sentido de la barra, de la fuerza en la barra AB en el nudo A es S, ¿sí? Es una tracción y una compresión en la barra AC. En los nudos opuestos tienen el siguiente y el siguiente, ¿sí? Esos son los sentidos en ambas barras, AB y en la AC. Analíticamente vamos a determinar el ángulo A, ¿sí? Entre la barra AB y entre la barra AC, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, todos sabemos trigonometría, jugamos un poco con la trigonometría, tangente del ángulo alfa, ¿sí? Entre la barra AB y la barra AC, ¿sí? 4,5 sobre 20, ¿sí? Que es el cateto adyacente, ¿sí? Y acá determinamos que el ángulo alfa es de 12,68 grados. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Nada del otro mundo, ¿no? Entonces, ahora sí con el dato del ángulo, fíjense que ahora vamos a trabajar con el ángulo. Hace rato trabajábamos con la longitud de la barra. En este caso me resultó más cómodo trabajar con el ángulo, ¿sí? Porque como les dije, se va complicando el reticulado, entonces ustedes van a ir jugando con qué metodología utilizar. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en X, tenemos que la proyección horizontal de la barra AC, ¿sí? Tiene un sentido, y
la barra AB tiene el otro sentido. Ahí tenemos las dos componentes. ¿Sí? Y acá vamos a tener que son iguales. ¿Bien? Y acá tenemos que son iguales. Por lo tanto, vamos a tener que recurrir a la ecuación siguiente, a la ecuación de proyecciones. ¿Sí? En este caso, con la primera ecuación no podemos determinar cuánto vale ninguna de las dos porque no tenemos un dato, al no tener una fuerza dato horizontal, pero sí podemos resolverlo a través de la fuerza vertical. ¿Sí? A través de la ecuación de proyecciones sobre el eje vertical. Y de acá podemos saber que la fuerza en la barra AB vale 8,2 kips o kilolibras. Y es de tracción. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Y con ese dato, ahora sí yo puedo encontrar cuánto vale FAC, la fuerza en la barra horizontal. FAC. Y es de compresión. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Vamos a otro nudo, ¿no? Ya tenemos la fuerza en la barra AB, en la AC. ¿Dónde irían ustedes? ¿A qué nudo irían? Nudo B. Sí, el nudo B. Sí, al ver. Sí, al B. Iríamos al B, ¿sí? Porque tenemos un dato y solamente dos barras. En cambio, si queremos ir por el nudo C, tenemos un dato, pero tenemos tres barras incógnitas. No lo podríamos hacer. Entonces vamos al nudo B. ¿Se dan cuenta cómo uno va buscando cuál es el nudo que más conviene? Y a medida que vamos avanzando, vamos encontrando datos y se van encontrando justamente los esfuerzos que nos hacen falta. Diagrama de cuerpo en libertad del nudo B. ¿Algún comentario, ingeniero? No, está todo muy bien, está claro. Hay que estudiar nomás. Sí, ¿Mm? no hay otra. No hay otra. Practicar, practicar. Es eso, esto es práctica, no hay otra cosa. Acá no hay nada del otro mundo, ¿no? Esto es Muy práctica, simple chicos. eso, todo es cuestión de práctica. Es un método sencillo, pero requiere que practiquemos. Y mientras más practiquemos, más fácil nos resulta interpretar luego la figura, la estructura, ¿no? Creo que lo más complicado de todo esto es siempre plantear los ángulos, ver los ángulos. No confundirnos, ¿no? Cuando se habla de seno, no es coseno y al revés. Entonces hay que buscar los ángulos. Bueno, planteemos el equilibrio, el diagrama de cuerpo en libertad del nudo B. Fíjense, tenemos las dos fuerzas dato y las dos fuerzas incógnitas. Polígono de fuerzas del nudo B. Encontramos los sentidos reales, no los puse en el gráfico justamente como les digo, porque es muy chiquito, y si no me tengo que hacer un gráfico del tamaño de la diapositiva. Tenés que Pero, subir un poco la hoja, no se ve. Va, yo no lo veo por lo menos. no, se ve chico el gráfico, ¿no? Sí, El profe. polígono. Sí, profe. Bien. Claro, lo debo tener fuera de escala, debo tener más. Puede ser. Si Entonces, ¿qué selecciona podemos...? pantalla completa lo va a poder ver. Sí, bueno, gracias. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que la fuerza en la barra BC, ¿sí? La fuerza en la barra BC concurre al nudo B, es decir, es de compresión, la barra BC está comprimida, y la fuerza en la barra BD está saliendo del nudo, quiere decir que esa barrita está traccionada. Externamente tiene una solicitación de tracción. Bien. Entonces, ahí tenemos lo siguiente, ¿no? Por una simple inspección del nudo B, ¿no?
con la inspección del nudo B, nosotros tenemos lo siguiente, que las fuerzas verticales, ¿sí? Las fuerzas verticales se van a anular mutuamente, lo cual nos dirá que la fuerza en la barra BC es igual a los 0,6 kilolibras que están solicitando al nudo B. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Y del mismo modo, por inspección de ese nudo B, vemos que la fuerza FAB es igual a la fuerza en la barra BD, o dicho de otra forma, la fuerza en la barra BD, que es la fuerza incógnita, es igual a la fuerza en la barra AB. ¿Bien? Tienen que ser iguales, ¿sí? Tienen que ser iguales, por equilibrio, ¿sí? La fuerza vertical se compensa con la acción externa, la fuerza en la barra BC compensa la acción externa, y las otras dos fuerzas inclinadas se compensan también mutuamente. Esos serían los valores de las fuerzas en la barra BD y en la barra BC. ¿Sí? Entonces ya tenemos la fuerza en la barra BD, la fuerza en la barra BC. ¿Dónde podrían ir? Ahora, para continuar. Ahora sí hace. Punto C. Ahora sí podemos ir al nudo C, o podríamos ir también al nudo D. ¿Qué dicen ustedes? Y sí, en D es un poco más claro. sencillo. Igual Sí, porque tenemos dos barras. tengo una incógnita sobre ese ángulo entre C, en la barra CD. Es como que no encuentro la vuelta de calcular. Pero la pregunta fue, ¿puedo ir al nudo D ahora? No. Sí, 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 también. Sí. sí, tranquilamente. Porque tenés un Dos dato incógnitas. y 3 Está incógnitas. dividida la cosa. DC y D serían. Ah, no, perdón, cierto, tiene 3 incógnitas, no se puede. Ah, no puedo ir al nudo D. No puedo ir al nudo D porque si bien tengo la fuerza en la barra BD, no tengo dato de la barra CD, de la barra ED, ni de la barra CG. ¿Sí? Entonces sí o sí tengo que ir al nudo C. Bien, porque ya tengo dos datos y tengo dos barras que no conozco. Entonces vamos a ir al nudo C. ¿Sí? Vamos al nudo C y planteamos lo mismo. ¿Sí? Planteamos lo mismo. Un dato curioso es que el ángulo para la barra AB, BD y DG va a ser siempre el mismo. Para esas barras, el ángulo alfa que hemos calculado al inicio va a ser el mismo. No así para la barra CD, ¿sí? Ni para la barra EG. Creo que para la barra EG tampoco va a ser el mismo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear el diagrama de cuerpo en libertad del nudo C. ¿Sí? Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre del nudo C. Las dos fuerzas incógnitas, FCE y la fuerza FCD. ¿Sí? Dejo ahí que lo miren un poco, porque se pueden llegar a perder. Estamos analizando el nudo C. ¿Sí? Realizamos el polígono de fuerzas para encontrar los sentidos. ¿Sí? Polígono de fuerzas tiene que ser cerrado y vemos que la fuerza en la barra CD, ¿sí? Es una fuerza que sale del nudo, lo cual me dice que la barra CD estará traccionada externamente, solicitada por una fuerza de tracción, y la fuerza en la barra CE, ¿sí? Concurre al nudo. ¿Sí? Concurre al nudo, lo cual me dice que la barra CE, es la barra horizontal, estará comprimida. ¿Sí? Solicitada por una fuerza de compresión. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer antes? Necesito el ángulo beta, yo le llamé ángulo beta, de la barra inclinada
CD. ¿Sí? Vamos a determinar ese ángulo beta. ¿Sí? Y ahí tenemos los datos. En este caso, podemos hacerlo fácilmente. Fíjense. Yo sé que por ahí algunos se pierden, por eso lo vamos a explicar a esto. ¿Sí? Vamos a determinar el ángulo de la barra CD. ¿Sí? Es decir, el ángulo que forma la barra CD con la horizontal CE. Primero vamos a determinar la tangente de ese ángulo alfa, que ya lo habíamos determinado, ¿se acuerdan? ¿Sí? El ángulo alfa. ¿Por qué? Porque sabemos ahí tenemos un triángulo rectángulo formado, ¿sí? De A hasta D, y desde E hasta E tenemos un ángulo, tenemos un triángulo rectángulo, con un mismo ángulo, ¿está bien? Entonces lo que vamos a hacer aquí es determinar cuánto vale la barra inclinada, la barra vertical de E, es decir, el cateto opuesto de ese ángulo alfa inicial, ¿sí? ¿Para qué lo voy a usar a ese cateto opuesto? Para luego determinar cuánto vale la hipotenusa, ¿sí? de esa barra CD. ¿Me expliqué? Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, tangente del ángulo alfa, el que encontramos al inicio, ¿sí? De ese triángulo ADE, ¿sí? Es igual al cateto opuesto de E sobre los 9,2, que es la horizontal, desde A hasta E. De acá determinamos que el cateto opuesto vale 2,7 pies, foot. ¿Sí? ¿Para qué? Para encontrar ahora sí la tangente del ángulo beta. ¿Sí? El ángulo beta me dice que BE sobre 4,14 es igual a 26,56. De aquí encontré el ángulo beta. ¿Sí? ¿Se entendió? Ese ángulo beta que forma Sí, la profe. barrita CD con la barra DE. Perdón, con la barra CE. ¿Sí? Fíjense que esto es, digamos, vamos a decir, lo complicado, ¿no? Saber trabajar, saber interpretar la estructura, saber trabajar, jugar con los ángulos para encontrar lo que yo estoy necesitando. Y ustedes lo van a ver cuando vayan viendo los diferentes ejercicios, se complican cada vez más, ¿no? Esto es leve todavía. Bien, ahora sí, con el ángulo beta, yo puedo plantear el equilibrio sobre el nudo C. ¿Sí? Equilibrio a través de una ecuación de proyecciones de fuerzas horizontales, FAC, ¿sí? Que es dato, más FCD, que es incógnita, ¿sí? Por el coseno de 26,56, que es el ángulo alfa, la proyección de la barra CD sobre el horizontal, menos FCE. No lo puedo hacer por esta ecuación, porque tengo dos incógnitas. Vamos a ir a la siguiente. A través de una ecuación de proyecciones de fuerzas verticales, ¿sí? Tengo la fuerza de 0,6, que es la fuerza que actúa en la barra CB o BC, ¿sí? Que dijimos era de compresión, es decir, actúa hacia abajo, por eso es menos 0,6, más la proyección vertical de la fuerza en la barra CD. ¿Sí? La proyección vertical de la barra CD. De aquí yo puedo despejar entonces cuánto vale la fuerza en la barra CD. ¿Sí? La fuerza en la barra CD, la fuerza inclinada, en la barra inclinada. 1,34 kips o kilolibras. Y es de tracción. Habíamos dicho que la barra CD era de tracción. ¿Sí? Y finalmente, con ese dato puedo despejar en la ecuación anterior, en la de proyecciones sobre el eje horizontal, y encontrar cuánto vale FCE sobre la barra horizontal. Y vemos que la fuerza en la barra horizontal es igual a 9,2 kilolibras o kips, y es de compresión.
¿Se entendió, chicos? ¿Dudas? ¿Se entendió, profe? Sí, se entendió, profe. Entiende, profe. ¿Sí? Bueno. Seguir planteando en los nudos correspondientes sería seguir hablando de lo mismo. ¿Está? Les dejo, el ejercicio está resuelto completo en el PowerPoint, se lo voy a dejar cuando les cargue la información. Me gustaría que ustedes lo hagan, ¿sí? Pero me gustaría ahora empezar con el método de Ritter o método de secciones. También conocido, lo van a encontrar en la bibliografía, en alguna bibliografía como método de secciones, o método de los momentos, también conocido de esta forma. ¿Profe? Método de Ritter, método de los momentos o método de las secciones. Sí. Una pregunta para concluir, digamos, en esto. Siempre se va a aplicar el mismo método, no hay ninguna variación, digamos. Es cuestión de elegir más bien el nudo y ir progresando. Bien, buena pregunta. Ustedes cuando tengan un reticulado, ¿sí? Cuando ustedes tengan un reticulado, supónganse en el parcial, ¿no? Ustedes pueden llegar a elegir, de acuerdo a lo que pida el problema, ¿sí? De acuerdo a lo que pida el problema, pueden llegar a elegir qué método, o bien pueden hacer una combinación. Cuando ustedes se encuentren en un lugar donde no puedan aplicar uno, pueden probar a aplicar el otro método y así sucesivamente para encontrar las barras. ¿Me explico? Ahora cuando vean el método de las secciones o método de Ritter, van a ver la diferencia y cómo podemos combinar ambos métodos para encontrar lo que necesitemos. ¿Sí? Método de Ritter es, vamos a decir, un método paso a paso, método de los nudos, ¿sí? Método de los nudos es un método paso a paso para encontrar los esfuerzos en las barras. El método de las secciones me permite encontrar esfuerzos en 3 barras, ¿sí? Sin necesidad de arrancar por un punto determinado. ¿Listo? Voy a dejar de compartir para mostrarles lo que les quiero decir. Como para hacer un cierre entonces, ¿alguna duda al respecto de este método de los nudos o método de equilibrio de nudos? No, profe. No, profe. Bien. Vamos entonces a lo que les decía. ¿Algún comentario, Bernardo? Sí, ingeniero, acá estoy. ¿Algún comentario como para hacer el cierre de método de los nudos o de equilibrio de nudos? No, es un método, digamos, que es bastante seguro en el aspecto que si ustedes hacen la parte gráfica, es imposible de equivocarse ahí, ¿no es cierto? Sí Claro. hace falta, por ejemplo, en estos casos, o trabajar con las medidas, con las relaciones que directamente nos van a dar los ángulos, o si no hay que tener un transportador para poder hacerlo con cierta precisión, ¿no es cierto? Como para que después, cuando hagamos el equilibrio, o sea, las sumatorias en X y en Y, los números no tienen que dar parecido a lo gráfico, ¿no es cierto? Lo Claro, analítico va a ser preciso, va a ser totalmente, digamos, con punto y coma, ¿no es cierto? Pero en ese aspecto es un método muy bien. Todos los métodos irían bien si uno los puede corroborar con la parte gráfica, aunque más no sea esquemáticamente y rápidamente. Porque eso Bien. hace de que las otras cosas nos podemos equivocar en los signos, en las rotaciones y nos puede dar cualquier cosa. Siempre digamos entonces, hasta que uno no lo tenga claro o haya mucha seguridad, lo conveniente siempre es hacer el polígono de fuerza. Eso es todo. Claro. Claro, fíjense que es importante lo que dice el ingeniero Quiñones, y yo siempre lo recomiendo también, ¿no? Es ser lo más prolijo posible y trabajar con regla, trabajar con escuadra, trabajar con transportador, ser lo más prolijo posible, ¿sí? A veces uno con el apuro lo hace a mano alzada, pero a veces uno puede llegar a cometer algunos errores, sobre todo a la hora de hacer el polígono, ¿no? Entonces para esto hay que ser metódico, ¿no? Y hay que ser bastante prolijo.
¿sí? Para poder obtener buenos resultados. Bien, entonces vamos al método de Ritter o método de los momentos o método de las secciones. Como el nombre lo indica, ¿sí? Método de los momentos, ¿sí? Consiste en encontrar el esfuerzo o los esfuerzos en barras, al igual que el método de los nudos, ¿sí? Consiste en determinar los esfuerzos en barras, pero esta vez no hace falta o no es necesario, ¿sí? Que las barras sean concurrentes. Es decir, vamos a aplicar ahora sumatoria de momentos, pero de sistemas no concurrentes. Es decir, las barras no tienen que concurrir a un punto determinado. Y como ustedes, por ejemplo, tienen ahí el ejercicio 4.2 propuesto, ¿sí? Fíjense que tienen esa armadura, ¿sí? Tienen esa armadura, o esa estructura, ese reticulado, compuesto por toda una serie de barras, ¿no? Y esa barra está sustentada, está vinculada a través de los nudos A y del nudo L. En el nudo A tiene un vínculo fijo y en el nudo L tiene un apoyo móvil, ¿sí? Tiene un apoyo móvil. Bien, y como yo les decía, el método consiste en encontrar el esfuerzo en 3 barras diferentes, que no sean concurrentes. Como por ejemplo, ahí fíjense en las incógnitas, ¿sí? El problema pide determinar la fuerza en la barra BD, la fuerza en la barra BE y la fuerza en la barra CE. ¿Lo ven todos? ¿Profe? ¿Sí? Una pregunta, ¿necesariamente no tienen que ser concurrentes para hacer el método? No tienen que ¿O ser puede concurrentes. ser? No tienen que ser concurrentes. Ah, bien. Bien. Por eso acá van a ver algunas de las diferencias con el método anterior, ¿sí? Y cómo ustedes después van a poder combinar ambos métodos para encontrar las barras cuando por alguna razón no les salga por uno, pueden combinar y plantear el otro método. Ahora lo aprendemos por separado, pero después ustedes pueden integrar. Si me permite, ingeniero, Sí, si bien las barras no tienen que ser concurrentes, cuando uno corte las 3 barras, porque cortar 2 no tiene sentido, porque planteamos el claro, otro método. O sea, esto es claro, cuando tenemos 3 incógnitas. No podemos tener menos ni podemos tener más. Pero la estructura, cuando nosotros cortemos las 3 barras, nos tiene que dar figuradamente como dividida en dos partes. exacto. No podemos cortar 3 barras y que la estructura siga unida por otras. ¿Me explico? No podríamos cortar, por ejemplo, la barra DF, DG y GE, porque nos quedaría unida la estructura por la barra EH y la HG. Es decir, hay que ver eso. Siempre se puede cortar 3 barras y la estructura tiene que quedar potencialmente dividida en 2. Porque entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al cortar las barras, tenemos que poder reemplazar lo que las barras hacían. Lo que las barras hacían, que eran resistirse a la tracción o compresión, porque a otro esfuerzo no pueden trabajar. Entonces, al cortarla, nosotros la pregunta que nos hacemos, ¿cómo hacemos para reemplazarlas? Entonces, ahí viene lo que determina el método de Ritter. Las incógnitas que hay en las barras si no estuvieran cortadas. Ese es un poco el concepto. Eso es todo. Está bien. Entonces lo que hacemos es equilibrar de alguna manera, ¿no es cierto?, la fuerza esa que tenemos, que están a la izquierda, con las fuerzas que están en los nudos esos a la izquierda de los nudos. Bueno, ahí lo vamos Bien, a ver. ahí vamos a ampliar un poquito más lo que dice el ingeniero, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa estructura y nos piden determinar los esfuerzos en la barra BD, BE y CE. Esto quiere decir, como decía el ingeniero, esto presupone hacer un corte hipotético, ¿sí?, sobre esas 3 barras, ¿sí? Por eso yo le tracé ahí una línea a mano alzada, una línea S en puntos, que me están tocando esas 3 barras. Quiere decir que están cortando esas 3 barras, ¿sí? Al hacer eso, la estructura queda dividida en 2, ¿no?
En una sección, yo le puse en una sección S1, lo ven todos, y en una sección S2. ¿Sí? Con ese corte hipotético, ¿qué hice yo? Rompí el equilibrio. ¿Sí? Rompí el equilibrio que había a través de esas tres barras, porque fíjense que todo el sistema está cargado con, todo un sistema toda la estructura está cargada con un sistema de fuerzas, ¿sí? Todas esas fuerzas se distribuyen y se absorben en cada una de esas barritas. Si yo rompo el equilibrio, tengo que de alguna forma restituirlo, ¿está bien? Entonces, yo corté esas tres barras para que eso siga en equilibrio, luego tengo que colocarle las fuerzas necesarias para restituir el equilibrio. Pero bien, antes, como les decía, yo dividí esa estructura en dos. Yo podría haber elegido otra sección, ¿sí? Esto es arbitrario, siempre y cuando, como decía el ingeniero, corte tres barras que no sean concurrentes. ¿Está bien? En este caso yo elegí esa sección S ubicada de tal forma que me corte a esas tres barras. Yo podría haber elegido otro. Por ejemplo, para nombrarlo nada más, podría haber elegido la barra FI, la IG y la GJ. ¿Siguen hasta ahí? Podría haber hecho el corte acá. Si ven el mouse, podría haber hecho el corte en esas tres barras. ¿Está bien? Y es exactamente lo mismo. ¿Sí? Se hace el mismo planteo. Pero en este caso, elegí las barras BD, PE y CE. ¿Me siguieron hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, tenemos la estructura dividida en dos, lo cual me dice que yo puedo, para poder resolver esas tres barras, yo puedo elegir cualquiera de las dos estructuras. Yo puedo elegir cualquiera de las dos secciones, trabajar con cualquiera de las dos. ¿Sí? Puedo elegir la sección S1 o puedo elegir trabajar con la sección S2. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Sí, disculpe. En este caso, tendríamos que tener algo más en cuenta para tomar un corte, además de que solamente corte tres barras, No, o no. puede ser cualquiera. Por eso, como te digo, yo podría haber elegido otras, siempre y cuando sean tres barras, ¿sí? Y que no sean concurrentes. ¿Está bien? Y que Mira, dividan a esto en dos. claro, siempre y cuando me dividan al sistema, la estructura, en dos. Fíjate vos, de acuerdo a tu pregunta, podría haber elegido, lo voy a decir lento, así pueden verlo, ¿no? Podría haber elegido también determinar las barras AB, ¿sí? La barra AB, con un corte hipotético que me corte la barra AB, la BC y la CE. ¿Me siguieron? Podría haber elegido una sección así. Miren el mouse. ¿Sí? ¿Lo ven todos? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, te entiendo. Eso es arbitrario. En este caso el problema pide determinar esas barras, pero ustedes después en la práctica pueden elegir cualquiera, ¿sí? Cualquier sección arbitraria. Por Siempre y ejemplo, cuando las corte como les acabo de mencionar. la DF, la DG y Sí, la GE no podrían ser, porque quedaría claro, unido. claro. No se podrían cortar hacer una sección, como dice el ingeniero acá. Fíjese, no podría hacer una sección aquí porque habría más de 3 barras. ¿Sí? Habría 4 barras. Si corto la DF, la DG, la EG y la EH. ¿Sí? Y si cortamos tres, el reticulado sigue estando unido por otras barras. Claro, Tiene que sigue quedar estando separado. unido. Exactamente. Tiene que quedar La dos idea partes. es dividir al reticulado en dos. ¿Queda claro, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. No se me duerma nadie, por favor, no se me duerma nadie. Ahora se empieza a poner más linda la cosa, ¿o no, ingeniero? Así, Antes veíamos, María. claro, antes veíamos fuerzas solitas ahí, que no sabíamos dónde ni dónde más estaban rápido. aplicadas. Ahora empieza a tomar forma, ¿verdad? Entonces, hecha esta aclaración, volvemos entonces.
tomamos la sección S que nos dividió la estructura en dos, S1 y S2. Yo elijo, para encontrar las fuerzas en las barras BD, BE y EC, yo elijo con cuál de las dos partes trabajar. La pregunta, ¿con cuál trabajarían ustedes? ¿Qué me responden ustedes? Con la más simple. S1, Ah, simple. ¿por qué? Los incógnitos. Simplemente porque, como dijeron, es más simple y no tengo tantas fuerzas, ¿no? Tantas fuerzas, que por ahí puedo llegar a cometer algún error. ¿Bien? De eso trata la ingeniería. No buscar el camino fácil, sino lo simple. ¿Sí? Entonces, vamos a elegir la sección S1. Ahí la tiene. Sección S1. Como rompí el equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Restituir el equilibrio. Y es decir, tengo que colocarle las fuerzas en las barras. ¿Sí? Esas fuerzas que estoy colocando representan la acción de la parte que yo sustraje. ¿Sí? De esa forma restituyo el equilibrio. Corté las 3 barras, rompí el equilibrio, tengo que restituir. ¿Cómo? Colocando las fuerzas que representan la acción de la parte sustraída sobre la estructura que yo he dejado. ¿Me expliqué? Arbitraria, porque ahora no tenemos ningún polígono, así que le damos un Claro. sentido, que puede Esto ser es el nodo. arbitrario. Esto es arbitrario. Yo le doy esos sentidos. Luego, con el cálculo analítico, sabré si esos sentidos son reales o no. ¿Sí? Lo mismo hago con la sección S2. ¿Sí? Coloco las fuerzas que representan las acciones de la parte sustraída sobre la parte que dejé. Entonces, puedo trabajar, como dijimos, con cualquiera de las dos. Por simplicidad, elegimos la sección S1. ¿Bien? Esta vez, para poder calcular las fuerzas, requiere que conozcamos las reacciones. Es decir, en este caso vamos a tener que calcular las reacciones. ¿Sí? A diferencia del método de los nudos, donde a veces no era necesario calcular las reacciones, en este caso sí requiere, porque yo dejé toda una parte, ¿sí? Tanto de fuerzas conocidas y desconocidas, que tienen que estar en equilibrio. Entonces necesito sí o sí conocer las reacciones. Profe, ¿Bien? Sí. esos sentidos que yo planteo en las barras, ¿son internos, igual que en el método de los nudos? Son las fuerzas, claro, son las fuerzas que trabajan a que está solicitada la barra. La barra, claro. ¿Sí? O sea, en la BD está comprimido, o sea que la barra está traccionada. No lo sé todavía. No lo sé. Por ejemplo, Esos sentidos si yo me lo da... Claro, claro. Pero si me diera Claro que bien, está así, traccionada la barra esa. Están dibujadas todas. Se aplica el mismo concepto. Bien. Como están dibujadas, están todas traccionadas. De forma que están dibujadas las 3 traccionadas. Claro. Pero en este caso... Son barras que se están alejando de los nudos. Claro. En este caso yo no sé los sentidos, los vamos a determinar con el planteo analítico. El verdadero sentido lo vamos a determinar con el planteo analítico. ¿Está bien? Sí, gracias. Entonces, dijimos que vamos a trabajar con la sección S1. Creo que el tiempo nos va a dar para plantear las 3. Entonces, elijo la sección S1 por simplicidad y vamos a determinar las reacciones. Ustedes ya saben calcular reacciones por simetría. ¿Sí? Como no tengo fuerzas externas horizontales, ¿sí? No tengo fuerzas externas horizontales, la reacción horizontal en el apoyo A es 0. ¿Sí? No hay fuerza externa que produzca reacción horizontal, por lo tanto la reacción horizontal es 0. Y por simetría, si ustedes ven la distribución de las cargas es simétrica, ¿sí? Entonces tengo que las reacciones vertical en A y en B valen 840 newtons. ¿Sí? Son iguales para este caso. ¿Me siguen ahí? Profe, disculpe, ¿por qué 840? Por simetría, divide la carga total sobre 2. Claro. Ah. Se suma todo y se divide por 2. Toda la fuerza. Es totalmente simétrico. Claro. No, Por pensé eso que... Pues,
Por eso digo por simetría, ¿sí? Vemos una distribución pareja de todas las fuerzas y equidistantes, entonces simplemente tengo que dividir la carga por 2, la carga total aplicada por 2, y las reacciones son iguales, ¿sí? La reacción en A O y en el sea, apoyo L valen 840. ¿Sí? profe, o sea, las reacciones se calculan en base al reticulado completo antes de hacerle el corte. Ah, sí. Sí, las reacciones lo haces con las cargas totales. Con total, bien. Gracias. Recuerden que esto es un corte hipotético que yo hago. ¿Está bien? Entonces, las reacciones están en función de toda la carga aplicada. Conocidas las reacciones, entonces ahora sí vamos a trabajar sobre nuestra sección S1. Y en este caso tenemos que elegir, fíjense, ahí tenemos el diagrama de cuerpo en libertad, ¿no? Obviamente la reacción XA no existe, por eso no la coloco, y coloco solamente las fuerzas externas y la que no conozco. En este caso, elijo determinar una sola fuerza, ¿sí? Vamos a plantear el equilibrio, ¿sí? Vamos a plantear el equilibrio, y como se llama método de los momentos, exige plantear una ecuación de momentos. Una ecuación de equilibrios de momentos. ¿Bien? Por lo tanto, exige encontrar o plantear esa ecuación de equilibrio respecto de un punto donde se me anulen las otras dos. ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si ustedes miran la figura, bueno, ahí ya está escrito, ¿no? Pero, ¿cuál es el nudo elegido para plantear la ecuación de momentos? Es el nudo E. ¿Por qué? Porque ahí se anula la fuerza en la barra BE y se anula la fuerza en la barra CE. ¿Sí? Entonces, fíjense, planteamos equilibrio en el nudo E para encontrar la fuerza en la barra BD. ¿Por qué planteamos el nudo E? Porque es el punto de concurrencia de las dos barras que son también incógnitas. ¿Bien? Y el método exige plantear una ecuación de momentos a la vez para encontrar una barra. ¿Bien? Ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo en libertad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Sumatoria de momentos, ¿sí? Sumatoria de momentos con respecto al nudo E, de todas las fuerzas conocidas y de la fuerza, en este caso, desconocida. Y fíjense, yo tengo dos posibilidades, ¿sí? De trabajar con esa fuerza que no conozco. O trabajo con la fuerza FBD así como está, inclinada. Esto requiere conocer la distancia D de su línea de acción al nudo E, su distancia perpendicular. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Esto es crucial, chicos, por eso quiero ir lento, pero que se entienda. ¿Sí? O bien tengo la otra posibilidad, trabajar con sus componentes. ¿Sí? Si elijo trabajar con sus componentes, obviamente tendré que componer qué distancia hay desde el nudo B hacia el nudo E horizontalmente y qué distancia vertical hay desde el nudo B hacia el nudo E verticalmente. ¿Me explico? Puedo elegir cualquiera de las dos formas. O trabajo con la fuerza BD, lo cual exige conocer esa distancia perpendicular desde su línea de acción al nudo E, a esa distancia la llamo D, o bien trabajar con sus componentes. ¿Sí, chicos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Yo acá creo que lo que hice es elegir, ya vamos a ver cuál de los dos caminos elegir. Pero primero vamos a determinar cuánto vale ese ángulo alfa. Aquí necesito conocer ese ángulo alfa. ¿Sí? El ángulo alfa que forma la barra inclinada AB con la horizontal. ¿Sí? Yo creo que elegí acá trabajar con la barra, con la distancia perpendicular. Vamos a determinar el ángulo alfa entre AF, ¿sí?
y AH. ¿Sí? Para poder determinar ese ángulo es constante desde A hasta F y desde A hasta H. ¿Sí? Tangente de ese ángulo alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 1,75 sobre 6, obtengo que alfa vale 16,28. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora sí, fíjense, creo que yo planteé, sí, he trabajado con la distancia perpendicular. He trabajado con la distancia perpendicular desde la fuerza hacia el nudo E. Trabajado con la distancia D. El cateto opuesto de ese ángulo alfa, de ese triángulo rectángulo que se ha formado. ¿Lo ven todos? Sí, profe. Bien. Profe, en el caso de trabajar con las componentes, faltaría calcular la distancia horizontal, ¿no? Claro, tenés que Porque calcular la BC, distancia horizontal, la tenés, que es la distancia desde C a E. Tendrías que calcular la distancia vertical desde claro, B, BC, ¿sí? Que ya la tenés, porque calculaste el ángulo alfa y podés también calcular claro. cuánto vale ese cateto opuesto, BC. ¿Me explico? Disculpe, profe, ¿cómo sería? ¿Qué distancia estaba considerando? A ver, vamos a ir a la pizarrita. Vamos a la pizarra. Entonces, nosotros tenemos la estructura así, tenemos así. Hemos tomado el nudo E. ¿Sí? Entonces dijimos que calculando este ángulo alfa, tenemos dos opciones. Trabajamos con la fuerza F, BD, ¿sí? Tenemos dos opciones. Trabajamos con esa fuerza BD, lo cual exige conocer esta distancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que calcular el momento de esa fuerza con respecto al nudo E. O trabajo con sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Es esta y esta. ¿Sí? La componente FBDI y la componente FBDX. Puedo elegir cualquiera de los dos. Para trabajar con las proyecciones o las componentes requiere conocer esta distancia, lo cual es dato. Ese dato es 2 metros. Y requiere conocer cuánto vale esta distancia. ¿Sí? Esa distancia no la tengo, pero sí tengo el ángulo alfa que me va a permitir calcular cuánto vale esta distancia. Para trabajar con las proyecciones vertical y horizontal de la fuerza FB. ¿Se entendió? Sí, sí, profe, ahora sí. Bien. Eso es lo complicado, vamos a decir, de esto, determinar esos ángulos. Vamos a volver al gráfico. Entonces. Sí, en realidad uno puede hacer algún otro ejercicio con más tomar los momentos que estar encontrando ángulos, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que hay. Claro. ¿Sí? Yo en este caso elegí el nudo E. ¿Por qué? Porque aquí se anulaban las dos fuerzas, ¿no? Dos incógnitas. Entonces me queda solamente esa fuercita BD para calcular. Y en el planteo de la ecuación, fíjense, yo elegí trabajar con la fuerza FBD inclinada y no con sus proyecciones. Claro, con las componentes. ¿Sí? Entonces, fíjense, sumatoria de momentos con respecto al nudo E, recuerden que es equilibrio, el sistema tiene que estar en equilibrio, por lo tanto, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Y quiénes son las fuerzas que producen momentos? Tenemos I sub A, que es la reacción en el apoyo A, la reacción vertical. La distancia al nudo E es de 4 metros, por eso, y produce un momento horario. ¿Sí? Es horario.
menos 120, que es la fuerza dato que actúa en el nudo A, por 4. ¿Sí? Produce un momento antihorario. Menos 240, que es la fuerza vertical en el nudo B. ¿Sí? Por 2 metros, que es la distancia desde el nudo B hacia el nudo E, la distancia horizontal, porque es una fuerza vertical. ¿Me siguen hasta ahí? Produce un momento antihorario. ¿Y qué más tengo? ¿Qué otra fuerza produce momento? La fuerza incógnita, FBD. ¿Sí? En este caso, FBD, yo le di un sentido arbitrario, ¿sí? Según el sentido que yo le di, produce un momento horario. Bien. FBD por esa distancia D, ¿sí? Que es AE por el seno de 16,28, que es el seno del ángulo encontrado. ¿Sí? La hipotenusa, recuerden que el seno es cateto opuesto sobre cateto adyacente, en este caso la distancia es ese cateto opuesto, despejo del cateto opuesto, y me queda la hipotenusa AE por el seno de 16,28. ¿Siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. De aquí yo puedo despejar cuánto vale FBD. Y fíjense que FBD, ¿sí? Me dio negativo. ¿Sí? Me dio negativo, lo cual quiere decir que el sentido real es al revés. ¿Sí? El sentido sobre de la fuerza FBD es al revés. ¿Sí? Y es de compresión, concurre al nudo. ¿Está bien? Profe, en este Y caso, si yo a FBD hubiera considerado que me generaba un momento negativo y el resultado me daba negativo, ¿en ese caso estaba bien el sentido que había tomado? o sea, si vos le considerabas el sentido, para este caso, ¿no? Para este ejemplo, si hubieses considerado el sentido contrario, te hubiese dado positivo. Quiere decir que estaba bien. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque aquí lo que hicimos es suponerle un sentido a FBD y vemos que el resultado me da negativo, lo que me quiere decir que el sentido es al revés. ¿Está? Bien, bien. Entonces la fuerza FBD es en el otro sentido, concurre al nudo. ¿Está bien? Y es de compresión. Y el tiempo se nos ha agotado. Vamos a dejar acá. Toda la clase que viene vamos a continuar con esto. Pero al menos ya hicimos la introducción del método de Ritter o método de los momentos. ¿Está claro, chicos? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Yo profe, le voy a cargar la grabación y el PowerPoint para que lo puedan ver. De todos modos, la clase que viene continuamos. Ingeniero, ¿algún comentario? No, está bien. Nos veremos en la próxima clase y ahí hacemos algunas acotaciones. Exacto. Pero ahora Bárbaro. no las quiero cargar. Bárbaro. Bien, chicos. Aquí dejamos. Nos vemos la próxima clase. Bueno, chau, Listo, profe. profe. Buenísimo, Buenísimo. profe. Buen fin de Profe, semana. gracias. Nos Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chicos. Sí. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego al otro ingeniero también. Hasta luego.